Bueno, los que están listos, pues están listos, y los que no, aquí vamos. ¿Cuántos conocen básicamente la historia de Jonás? Es un joven que quiere hacer lo que él quiere, decide no hacer lo que se le dice, porque a la mayoría no nos gusta hacer lo que se nos dice que hagamos, amén. Entonces Dios lo mete en el vientre de una ballena grande, él se mete en el pez, enciende una vela, la ballena lo vomita y él crece a ser un buen hombre por el resto de su vida. Ese es más que, ese no es Jonás, ese es Pinocho, pero es la misma historia revolcada. Lo que vamos a hacer por las próximas 4 semanas es analizar esta historia que mucha gente podría pensar que es solo una historia para niños. Yo le decía a mi esposa ayer, crecer en la iglesia a veces es complicado porque creces aprendiendo demasiadas historias, demasiados versos bíblicos, pero en algún punto te das cuenta que no entiendes lo que Dios quiere decirte de una manera práctica para tu vida. Entonces es mi oración que al leer esta historia juntos haya principios ahí que tal vez no hemos descubierto y que nos instiguen a amar a Dios con pasión y a amar a aquellos a nuestro alrededor con el mismo corazón que Dios tiene para el mundo. Amén. Entonces vamos a analizar la historia. Primero vamos a leer los primeros 3 versículos y de ahí vamos a ir desglosando uno que otro verso hasta llegar al final del capítulo 1. El versículo 1 de Jonás, capítulo 1, dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para oír del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así de el Señor. ¿Qué sucede cuando Dios habla? Bueno, que el que escucha tiene la oportunidad de responder o hacer lo contrario de lo que escucha. Jonás empezó a huir cuando vino la palabra de Dios. Ahora, Jonás es conocido como el profeta renuente, el profeta medio rebelde. Así que, en efecto, Jonás era un profeta. Esto significa que como profeta a menudo hacía lo que Dios le decía y hablaba lo que Dios le decía que hablara. Un profeta comunica el mensaje de Dios al mundo. Ese mensaje a veces es fuerte, muy por regular es para traer gente de regreso a la obediencia a Dios. Pero a medida que avanzamos en esta historia, yo creo que es importante que identifiquemos a los personajes de la historia. El primer personaje que yo quiero mencionar es Jonás. Obvio que Jonás es en parte uno de los personajes principales de esta historia. Ahora, si usted no lo sabía, Jonás significa paloma. Y la paloma en la escritura a veces se usa para referirse al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Usted puede encontrar referencias en el libro de Oseas, en los Salmos y en otros pasajes del Antiguo Testamento donde esa referencia a Israel como paloma es hecha. Ahora, esta es solo, estoy asumiendo algo, pero me pareciera que tal vez Jonás es una metáfora del pueblo de Israel. Y si el caso es de que es una metáfora al pueblo de Israel, bueno, tal vez también es una metáfora acerca del pueblo de Dios, porque en el Nuevo Testamento sabemos que el nuevo Israel es todo aquel que ha confesado con su boca que Jesús es Salvador. Entonces el pueblo escogido ya no solo Israel, sino es todo aquel que por fe recibe a Jesús como Salvador. Ahora, el primero en ser nombrado en esta historia, en este capítulo, no es Jonás. El primero que se nombra es el Señor. Dice el versículo 1 que la palabra del Señor vino a Jonás. Y a lo largo de los 4 capítulos, 48 versículos que encontramos en el libro de Jonás, es un libro pequeño. Señor se usa, lógico, para traducir Jehová o Yahvé, y se menciona 25 veces. En esos 48 versículos Dios se menciona 13 veces. En esos 48 versículos, Señor Dios se menciona una vez. Hay un total de 39 referencias a Dios en 48 versículos. 39 en 48. Lo que trato de decir es que
sí es la historia de Jonás, pero más que ser la historia de Jonás, es la historia de Dios y Jonás. Y lo que quisiera apuntar aquí es que tu historia, tal vez crees que es solo tu historia, pero tu historia no es nada sin la historia de Dios en tu historia. Es decir, Dios te ve, Dios te conoce, Dios te sabe por nombre y sabe tus necesidades, y Él quiere ser parte de tu historia. Cuando Dios habla, la respuesta es: Señor, quiero ser parte de lo que estás haciendo en este mundo y quiero que hagas algo en mí. La realidad de las cosas es que al leer el libro de Jonás, rápidamente nos daremos cuenta que todos tenemos algo de Jonás en nosotros. Amén. Se nos dice que Jonás es el hijo de Amitai, que significa Jonás. Jonás significa el hijo de la verdad. Amitai significa verdad. Entonces, Nínive era la ciudad a la cual se le ordenó a Jonás ir a predicar. Era la capital de Asiria. Y Nínive era el peor enemigo de Israel. Israel, se puede decir con certeza, odiaba a los de Nínive. El versículo 1 dice: la palabra del Señor vino a Jonás. Yo creo que cuando Dios habla es nuestra responsabilidad escuchar. Y quisiera recordarnos a todos que Dios sigue hablando por medio de su palabra. A Dios le encanta hablar, por eso se revela a nosotros por medio de su palabra. Jesús, se dice en la Escritura, es el Verbo encarnado. En Juan capítulo 1, por ejemplo, dice: el principio ya existía el Verbo. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo, se nos dice, era Dios. Dios es un Dios que habla, y Dios sigue hablando a nuestras vidas hasta hoy. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él les habló al fresco del día en el jardín. A Él le gusta hablar. A lo largo de la historia, Dios habla en diferentes maneras. A veces con voz audible, otras veces es la voz del Espíritu. Y si tú nunca has escuchado la voz de Dios, es mi oración que la puedas escuchar hoy, si simplemente abres tu oído y dispones tu corazón a escuchar su palabra. Sabes, la palabra de Dios es descrita en las Escrituras como una palabra que es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Su palabra traspasa, penetra corazones, cambia vidas. Sabes, como pastor se me ha dado el privilegio de tener un asiento al frente donde veo vidas cambiadas, transformadas por el poder de su palabra. Sabes, como predicadores a veces sentimos la presión de hablar bien, de comunicar la verdad bien, pero estoy sorprendido de las veces que he estado limitado en mi habilidad para compartir un mensaje y solo comparto la palabra y veo vidas cambiadas y transformadas. Tú no creerías la clase de personas que yo he visto ser transformadas por el poder de su palabra. Cuando Dios habla y escuchamos, Él puede hacer cosas en nosotros que trascienden lo que podemos imaginar o creer. A veces su palabra es para cambiar algo o para moverse en una nueva dirección, para ser obedientes a lo que Él dice. Y siempre que Dios habla, nosotros tenemos la opción. Nosotros tenemos que decidir si hacer lo que Él dice o no. La palabra del Señor viene a todos nosotros aún hoy. Sabes, no sé a ti, pero a mí no me gusta que me digan qué hacer. ¿Hay alguien aquí que no le gusta que le digan qué hacer? A ver. Si los que no están levantando la mano, no les gusta que le digan qué hacer, por eso no levantaron la mano. Dios sigue hablando. La mala noticia para muchos de nosotros es que a menudo cuando Dios habla nos va a pedir que hagamos algo que no queremos hacer. Dios a menudo te pedirá que hagas algunas cosas que no quieres hacer, y la razón que no las queremos hacer es porque creemos que sabemos qué es lo mejor y que Dios tal vez no lo sabe. Hay muchas cosas que son de naturaleza, se dice, subjetiva, es decir, no es que estén bien o mal, ¿verdad? Hay cosas que pues son
cuestión de opinión o cuestión de gusto. Por ejemplo, a quienes le gustan los gatos y a quienes le gustan los perros. Entonces, ¿qué es mejor, gatos o perros? Los dos. ¿Quién dijo? ¿Chocolate o vainilla? ¿Pupusas o gorditas? Ya no. Hay cosas que son de opinión, pero cuando Dios habla, Él habla verdad y habla cosas que no son opcionales. Amén. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Le dijo: ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y tal vez tú dirás: bueno, si Jonás es un profeta, ¿por qué no solo obedeció, fue y predicó? ¿Por qué es que no obedeció una asignación tan simple? Creo que si aprendemos un poco acerca de la historia de Nínive, tal vez podamos relacionarnos con lo que pasaba en la mente de Jonás. Sabes, el imperio asirio, del cual Nínive era la ciudad capital, cada vez que había rumores de que los asirios atacarían a alguien, la forma en la que ellos castigaban esas ciudades a las que atacaban era de una forma hostil. Ellos llegaban y torturaban y eran tan destructivos que cuando había rumores de que los asirios iban a llegar a atacar una ciudad, a veces ciudades completas mejor cometían suicidio y se quitaban ellos solos la vida solo para evitar ser torturados por el imperio asirio. Es más, déjeme le cuento un poco de lo que hacían y tal vez esto nos haga entender. Los asirios entraban, tomaban la ciudad, mataban a todos, luego violaban mujeres y hasta niños. Torturaban a los niños, torturaban a los adultos y luego llevaban a los esposos, y los cuales eran los prisioneros de guerra, y los llevaban y les arrancaban la piel al estar aún vivos. Luego, una vez desollados, como se dice, los enterraban en la arena del desierto hasta el cuello. Les sacaban la lengua y ponían una estaca en su lengua hasta que fallecían de sed. Al ellos morir, después les cortaban la cabeza y hacían una pirámide con las cabezas de todos los hombres y la ponían a la afuera de la ciudad para que todos supieran que eran temidos. Ahora, cuando sabes que Jonás y gente que tal vez él conoció, tal vez familiares, sufrieron a las manos del imperio asirio, tal vez dan ganas de pensar como Jonás: yo no voy a predicar ahí. No sé si Jonás no quería predicar ahí porque sabía que Dios los iba a perdonar, o Jonás tenía miedo de ser mutilado de alguna manera por el imperio asirio. Dios le dijo: quiero que hagas algo. Y Jonás en su mente tenía razones legítimas por las que no quería obedecer a Dios. Ahora, tal vez tú te identificas. Tal vez incluso estés de acuerdo que a veces, las veces que Dios te ha hablado y te ha dicho que hagas algo, tú entiendes que debes hacer un cambio, que debes tal vez perdonar, dar, cambiar estilo de vida, cambiar de carrera, cualquier cosa que sientas en la que Dios te está hablando. Pero tal vez, como Jonás, dices: tengo razones justas para no hacerlo por el momento. Es decir, entiendo, Dios, que tengo que cambiar, pero me estoy dando un tiempo. Ahorita no estoy listo. Déjame primero arreglo algunas cosas y después hablamos. Sabes, la obediencia retrasada es desobediencia. ¿Acaso no hay que tener cuidado al enseñar obediencia retrasada a nuestros hijos? Una de las cosas que mi hermano mayor, yo soy el menor de 3 hermanos, mis hermanos me llevan 9 y 10 años, así que al ellos ya ser jóvenes, yo era un niño, y mi hermano mayor me reiteraba una y otra vez cómo cruzar las calles. Me decía: llegas a la orilla, volteas a los 2 lados, hasta que no veas ningún carro venir, cruzas. Y me decía: porque si un día te atropellan, yo voy a llegar y te voy a agarrar a patadas aunque estés atropellado, por no entender que te debes de parar, voltear a los 2 lados y cruzar.
Ahora, ¿qué pasa si hay obediencia retrasada al cruzar una calle? Pues te atropellan. Y si tienes un hermano mayor como el mío, pues te dan patadas ya atropellado, ¿verdad? ¿Sabes? En el cristianismo hay una distancia entre lo que Dios nos dice y la obediencia. ¿Me entiendes? Hay un espacio, y entre más grande el espacio, más inmadurez hay. Y entre más pequeño el espacio entre el mandato y la obediencia, más madurez hay. Hay cristianos que tienen mucho tiempo de ser cristianos y el espacio todavía es grande. No porque tengas de cristiano 20 años eres un cristiano maduro. Hay cristianos que tienen poco tiempo en la fe y en madurez han reducido el espacio entre lo que entienden que deben de hacer y lo que hacen, que ese espacio es corto. Y hay cristianos que tienen poco de cristianos y son a veces más maduros que otros. El objetivo de todo creyente sería reducir ese espacio día a día, con actitud, con palabras, con devoción, con pasión por su presencia. Y lo que pasa con la palabra de Dios es que a menudo te dice que hagas algo que tal vez no quieres hacer. Jonás era un profeta. Jonás tenía un llamado. Jonás no solo tenía el llamado, tenía el respaldo de Dios para hacer lo que se le decía que hiciera. Pero en esta ocasión él dijo, no voy a ir, porque esa gente me hace enojar. No quiero tener nada que ver con ellos. Cada vez que Dios habla, esto es lo que le pasó a Jonás. Siempre que Dios te habla vas a encontrar un barco navegando en la dirección opuesta de donde Dios te dice que vayas. Siempre hay opciones para hacer lo contrario de lo que Dios te dice. No necesariamente tiene que ser pecado. A veces es solo distracciones, a veces solo te desvías por no hacer lo que Dios te dice y terminas haciendo tal vez cosas buenas, pero no son las cosas que Dios quiere que hagas. En el versículo 3 dice que Jonás se fue en dirección a Tarsis para huir del Señor. Ahora, ¿por qué zarpó en esa dirección? Porque no quería hacer lo que Dios le dijo y porque quería huir de Dios. Dios le dijo, ve al este, y Jonás se fue al oeste. Se nos dice que quiso viajar alrededor de 4,000 kilómetros de distancia, 2,500 millas. Así de lejos se quería ir Jonás. Dicen unos que le hubiera tomado alrededor de un año navegar de donde estaba a donde se quiso ir. Un año. Pérdida de tiempo en la dirección opuesta de lo que Dios te dice. Sin embargo, muchos de nosotros a veces nos podemos identificar, amén. Dios habla y a veces dejamos pasar días, semanas, meses, tal vez años, porque todo se ve bien por fuera, pero en el fondo sabemos que estamos huyendo. No es que a veces sepamos a dónde vamos, simplemente dijimos, no Dios, no sé a dónde voy, pero ahorita no quiero hacer lo que me dices, voy a hacer lo que yo quiero. Y es fácil perder la perspectiva, porque este mundo es un mundo ocupado. Hay que pagar los biles, hay que pagar la casa, hay que tener el carro, hay que alimentar a la familia, y eso son buenas cosas. No estoy diciendo que sean malas cosas, pero cuando Dios habla hay que responder, porque desviarse es fácil aún con cosas buenas. Recuerdo una vez me perdí yo allá en la ciudad del Paso, andaba yo enseñando clases y fui a enseñar una clase. Yo tendría como unos 17, 18 años. Sabe, hoy estamos mal acostumbrados con el celular, pero en aquel tiempo era cómo llego y te explicaban cuántas calles y vuelta aquí, vuelta allá. Pues yo salí a dar una clase y salí muy seguro y di vuelta y luego di otra vuelta y di otra vuelta, y si usted está familiarizado con las montañas allá, estaba atrás de las montañas, estaba muy oscuro y en un momento me sentí perdido, tan perdido que yo iba ya un poco recio porque estaba medio
irritado y de repente empecé a ver luces que venían hacia mí. Yo iba en una calle que era de un solo sentido y todos los carros venían hacia mí. Más perdido. Lo que trato de decir es que yo no me quise perder a propósito. Yo no me perdí intencionalmente, y a veces en la vida terminas perdido sin intención. Es simplemente te perdiste porque poco a poco te desviaste, porque cuando Dios te dijo que hicieras algo, en lugar de hacerlo, decidiste hacer lo que tú quisiste, aunque fuera algo bueno. Es fácil perder la perspectiva. Es fácil desviarse. Es fácil perder el rumbo. Creo que hay muchos de nosotros que nos podemos identificar, especialmente aquellos que tal vez llevamos tiempo en la iglesia, donde tenemos temporadas donde nos acercamos y nos apasionamos por Dios y oramos y vemos oraciones contestadas, y luego de repente un día nos levantamos y hoy no alcancé a pasar tiempo con Dios. Hoy no pude orar, hoy no fui honesto, hoy no fui íntegro, y pasa un día y otro día y de repente son semanas y de repente meses, y en un día, en un momento te das cuenta que aunque estás involucrado en la iglesia, aunque vas a la iglesia, aunque predicas los domingos, tu corazón está lejos de Dios. Dios habla. Dios sigue hablando hoy. Cuando desobedecemos los mandamientos de Dios intencionalmente o involuntariamente o sin darnos cuenta, la realidad de las cosas es que nos seguimos desviando. Nos estamos separando de Él porque hay un Jonás dentro de todos nosotros. La palabra viene y tal vez puede que no sea lo que querramos oír. El objetivo al escuchar su voz es hacer lo que Él dice en ese momento. ¿Qué le pasa a Jonás después? Bueno, conoces la historia. Él se sube a esa barca, va en la dirección opuesta. Y yo le doy gracias a Dios que ninguno de nosotros somos Dios, porque si yo fuera Dios y le dijera a alguien que hiciera algo y no lo hace, pues busco otro. Me hago otro Jonás. Pero Dios en su gracia y su misericordia, ¿verdad? Todos somos como Jonás en algún aspecto, y que Dios no se haya rendido y siga persiguiéndonos con su gracia, con su amor y su palabra, es una bendición. Entonces Dios lo que hace cuando Él se sube en la barca para ir en la dirección opuesta, Dios le envía una tormenta. La tormenta no es para destruirlo, la tormenta es para llamar su atención. Dios puede que llame a una tormenta para llamar nuestra atención. Ahora, yo debo tener cuidado con esto de las tormentas, porque en el oeste de Texas no llegan las tormentas que llegan aquí, pero he escuchado demasiado de las tormentas aquí. En la mañana yo les decía, Señor, no me tomes tan en serio lo de las tormentas, aquí queremos estar en calma. Amén. Pero las tormentas de la vida llaman nuestra atención. Oiga, cuando uno está en presión, cuando uno está en dificultad, cuando uno está en una batalla, ya sea de salud, financiera, emocional o en relaciones, ¿acaso no ora uno? Yo ayer veía un documental de los 20 años de Katrina, y en un clip salía uno de los gobernadores dando instrucciones y le preguntan ¿qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Y él básicamente dice, pues yo le pido a la comunidad que oren, porque Dios puede hacer milagros. Es fascinante que en momentos de dificultad, aún el más escéptico sabe que hay un Dios que controla todas las cosas. Jonás se encuentra en un barco lleno de marineros que eran profesionales, y los marineros que sabían qué hacer estaban asustados. El Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento, se nos dice en el verso 4. Una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos.
¿Qué vamos a hacer?, decían los marineros. Nunca hemos visto una tormenta como esta, tanto que la integridad del barco está en riesgo. Ellos tenían miedo y van y despiertan a Jonás. Es interesante que Jonás, sabiendo que va en contra de lo que Dios le dijo, decide dormir, como para ignorar la voz de Dios. Oye, la semana pasada yo te decía que dormir es bueno. Quisiera hacer hincapié que es bueno cuando estás dentro de la voluntad de Dios, pero cuando duermes para ignorar lo que Dios dice, hay que tener cuidado. Se desesperan tanto que empiezan a hacer como echar suertes. Es como si hicieran el de Tin Marín de Doping, ¿verdad? Y le dicen: Jonás, es tu culpa. Es tu culpa que estamos en esta tormenta. En el versículo 8 dice: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Ellos sabían que él estaba huyendo de Dios. Hay un mundo que sabe que hay una verdad, que hay un verdadero Dios, y que están esperando por hombres y mujeres valientes que les digan quién es ese Dios. Él dice: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Le respondió. La tormenta se desata y de repente él comienza a hablar de Dios de nuevo. Él comienza a decir: ¿sabes qué? Sí hay un Dios. Tal vez sí necesitamos a Dios. Tal vez el mundo sí está confundido. ¿Sabe? El mundo no es el mismo de hace 5 años a hoy. Yo hace 5 años le comentaba a varias gente que veía cosas muy distorsionadas en el mundo en cuanto a identidad y la negación de Dios. 5 años después yo les decía: yo creo que eso va a pasar y la gente se va a dar cuenta que hay necesidad de un Dios. ¿Sabe que hoy en día la gente está más abierta a la posibilidad de que hay un Dios y están buscando la verdad? ¿Y quién les va a predicar la verdad sino nosotros? Uno de los mayores problemas a veces con el cristianismo de hoy en día es que hay una generación de personas que se llaman a sí mismas seguidores de Cristo, pero no viven como Él. No hay distinción entre el mundo y la iglesia. Y tal vez a veces el cristianismo se ha convertido en un cristianismo cultural, un cristianismo que es solo de nombre, una religión, un cristianismo que está bien porque Dios da el empleo, Dios da la salud, Dios da la promoción en el empleo. Mientras las cosas estén bien y yo me vaya al cielo, estoy a gusto. Pero no hay nada en la vida diaria que se parezca a las enseñanzas de Jesús, a vivir con pasión por su presencia. El hecho de que estemos hoy en la iglesia y cantemos no es necesariamente señal de que realmente le amemos. Porque adorar a Dios no es algo que hacemos solo 1 hora en la semana. Es algo que se hace a diario, amén. Es un estilo de vida. Y no solo es cantando, sino es con tus palabras, con tu integridad, con tu trabajo, con la manera en que tratas a tu cónyuge, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo. Si dices ser cristiano y no sigues a Jesús, eres como Jonás yendo en la dirección opuesta. El Jonás dentro de nosotros. A mí no me gusta el capítulo 1 de Jonás porque incomoda. De hecho, había pensado brincármelo, pero dije: no, pues ¿cómo? ¿Y sabes qué es lo que más me intimida? Que Dios le habló a Jonás, que Dios nos sigue hablando hoy y que Dios nos habla a todos como iglesia. Y lo que más me intimida es que un día le voy a tener que rendir cuentas hasta cierto punto por lo que sucede en su iglesia. Y en todos los años que yo he estado involucrado en la iglesia, ha habido muchas ocasiones en que yo veo la iglesia y digo: no creo que esto le agrade a Dios. No creo que estamos apasionados por su presencia como decimos estarlo. Hay que amar a Dios. Entonces los marineros están en pánico.
Jonás se da cuenta y dice: es mi culpa. Algunos de ustedes tal vez reconocen hoy que Dios les ha hablado y no han hecho lo que Dios les ha dicho que hagan. Tal vez esa rebelión nadie la conoce, tal vez es algo en lo secreto. Sabes, nadie sabía exactamente qué había hecho Jonás. Jonás pudo haber dicho: esto es entre Dios y yo, no le afecta a nadie. Quiero decirte que tus decisiones, aún tan íntimas que puedan ser, afectan no solo tu vida, sino la vida de los que están cerca de ti. ¿Me entiendes lo que digo? Puede ser un pecado oculto que nadie conoce, afecta a tus relaciones, afecta a la gente que está contigo. Es mi culpa, dice, estoy lastimando a todas estas personas inocentes con mi desobediencia. Tómenme, verso 12 dice, y láncenme al mar y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Los marineros dudan, toman la decisión, tratan de regresar sin deshacerse de Jonás, pero no pueden, hasta que llegan al verso 14 y dicen: Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, porque ellos creen que al lanzar a Jonás él va a morir. Así que toman a Jonás, lo lanzan al agua y la furia del mar se aplaca. Ahora, si conocen la historia, y con esto casi termino, tal vez Joel puede venir y ayudarme a terminar. Por cierto, Joel es un amigo que encontré que nos ayudó a dirigir alabanza hoy. Si puede, lo saluda al final y le da las gracias. ¿Qué le pasa a Jonás? Es tragado por un así, grandotote, ¿va? Unos decían que era una ballena, pero el texto original dice que era un pez. Esto fue la peor pesadilla de Jonás. Y esa pesadilla es lo que Jonás necesitaba. Lee la historia en el 15, 16, 17. Toman a Jonás, lo arrojan. Ahora, lo que me llama la atención, y tal vez usted quiera subrayar esa palabra, en el verso 17 dice: el Señor por su parte dispuso un enorme pez. Otra versión dice: proveyó un enorme pez, suplió un pez. Sabes, a veces creemos que la provisión de Dios son solo cosas buenas, ¿verdad? Él me va a dar salud, Él me va a dar dinero, Él me va a dar la promoción, Él me va a dar. Lo relacionamos con cosas buenas. Sin embargo, Dios aquí está proveyendo lo que se convierte en la peor pesadilla de Jonás. Él proporciona un pez enorme para que se trague a Jonás. Quisiera decir que si tú reconoces que Dios te ha hablado y has ignorado su voz, y tal vez estás pasando por un momento difícil, tal vez todo lo que Dios quiere es llamar tu atención y que confíes en Él una vez más. Tal vez ustedes están enfrentando una relación que creen que no podría empeorar, y Dios hace algo para llamar tu atención. Ahora, debo ser claro en esto: no todo lo malo que sucede en nuestras vidas sucede porque Dios lo está causando. No siempre es el caso. Pero sí creo y estoy convencido que hay momentos en los que Dios puede causar o permitir lo que consideramos nuestra peor pesadilla para que Él pueda tener nuestra atención total. Póngase de pie conmigo al terminar hoy. ¿Qué sucede cuando Dios habla? Bueno, que la palabra viene, por lo regular nos dice y nos llama a hacer algo que no queremos hacer. Y todo es por amor. Tal vez te has desviado, tal vez te has alejado, tal vez te has confundido.
Pero quiero decirte algo demasiado obvio el día de hoy. Y es que estás aquí y estás con vida. Tal vez estás desesperado, tal vez te sientes oprimido, tal vez te sientes aún abandonado por Dios. Pero Dios no ha dejado de hablar. Y todos tenemos una decisión que hacer como Jonás. ¿Iremos en la dirección contraria o iremos en la dirección que Él nos llama? Tal vez a unos nos llama a rendirnos al pecado, a voltearnos del pecado. Tal vez a otros los está llamando a perdonar. Sabe, este mundo está confundido y a veces salimos y dejamos que esa confusión nos confunda a nosotros como creyentes que tenemos una esperanza eterna. Claro que el mundo está oscuro. No hay nadie que nos pueda dar salvación más que Dios, el Dios de los cielos. Mi oración es que como iglesia podamos ser santificados día tras día. Sabe, como pastor me llegan miles de ideas de qué hacer como iglesia. Ideas tengo muchas. ¿Sabe qué falta? ¿Qué dijo Jesús que faltaba? La mies es mucha, dijo. ¿Qué falta? Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia llena de obreros que no solo vienen a consumir, sino que vienen a servir, que no solo vienen a ser amados, que les garantizo son amados. Norma y yo les amamos, pero yo quiero que sea una iglesia que sabe amar sin importar idioma, color, tamaño. Obreros que deciden servir y se disponen y dicen: pastor, tengo ideas, pero más que ideas tengo disposición. ¿Dónde me necesita? Yo le encuentro dónde servir así. Ideas no me hacen falta, nos hacen falta servidores. Cuando Dios habla, incomoda. ¿Sabe qué le he dicho a Dios? Incomódame. Incomódame más. ¿Sabe lo difícil que fue mudarnos? Yo todavía no lo sé. A mí como que me llega una seguridad, pero al pensar en mi esposa y al pensar en mis hijos, y no me estoy quejando, solo le estoy diciendo que cuando uno obedece, Dios es fiel. Cuando Dios habla, usted tiene la opción de responder. Si tú te sientes lejos de Dios esta mañana y dices: Señor, yo quiero entregarme a ti por completo, quiero escuchar tu voz y hacer lo que tú dices, toma estos siguientes minutos mientras Joel nos dirige en una canción de adoración. Tal vez necesitas venir al altar y rendir. Tal vez hay pecado oculto que sientes que no afecta a nadie, está afectando a alguien. Señor, en esta mañana nos entregamos por completo a ti. Dios, la realidad de las cosas es que no nos gusta que nos digan qué hacer. Oh Señor, pero cuando tú hablas, ¿qué otra opción tenemos más que responder en obediencia? Es mi oración, Señor, que esta iglesia sea edificada en un fundamento puro y santo. Señor, mi oración es que si hay alguien en este lugar que se siente lejos de ti, que por tu gracia y tu misericordia, Señor, tú los acerques a ti aquí y ahora. Señor, hay un mundo perdido allá afuera que no te conoce, que está confundido por política o racismo o diferencias o dinero o sexo o drogas. Señor, yo declaro que este lugar es un lugar lleno de obreros que van y colectan la cosecha. Señor, que esta es una iglesia, Señor, que está lista para hacer las obras que tú has preparado de antemano para aquellos que te aman.
Señor, yo te pido que si hay pecado en nosotros, que nos limpies. Señor, yo te pido que restaures matrimonios, que restaures familias, que restaures relaciones entre padres e hijos, Señor. Yo te pido que traigas provisión sobrenatural, ya sea financiera, emocional o relacional. Dios, pero que nunca esas bendiciones se conviertan en distracciones para no hacer tu voluntad, sino que por lo contrario, Señor, día a día te podamos decir: Dios, incomódame hoy, incomódame hoy. Oh Espíritu Santo, continúa moviéndote en este lugar. Toca vidas, toca corazones. Señor, en este momento en el que te adoramos y levantamos tu nombre, Señor, yo te pido que sigas completando la obra en nosotros y a través